Buenos días, hermanos y amigos. Estamos en el devocional Tiempo de Refrigerio. Les habla su hermano y amigo Francisco Henao, miembro de la Congregación de Evangélicos en Londres, CEL. Hoy el título es Un hombre conforme al corazón de Dios. Y está basado en un versículo que encontramos en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 22, donde dice: Quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo diga. Saúl era el rey en ese momento y Dios decidió quitar a Saúl porque era un hombre que estaba lejos de la voluntad de Dios, que no hacía la voluntad de Dios, hacía lo que él quería. Y levanta a un joven llamado David, y dice que era un hombre conforme a su corazón. Hoy vamos a tener como ejemplo a este hombre, y este hombre, como la palabra dice, un hombre común y corriente, aunque era rey, tenía unas obligaciones con el pueblo y tenía familia, pero era un hombre de carne y hueso también como nosotros. Tenía sentimientos, tenía pasiones y tenía voluntad para decidir qué hacer. Al ser un hombre como nosotros, también pecó y adulteró, y aún llegó más lejos, llegó a asesinar llegó a asesinar a uno de sus mejores soldados, a uno de sus mejores hombres en el campo de batalla. Pero miremos algunos detalles que lo llevaron a este pecado horrible y ante los ojos humanos imperdonable. Número uno, esto es un mensaje y una enseñanza para nosotros. Porque todos, como David, podemos pecar, caer en esa tentación, en ese pecado, que está a las puertas tocando, porque la palabra de Dios misma nos dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y estamos expuestos en esta naturaleza humana que tenemos. Número uno, David estaba en ese momento en el lugar equivocado y a la hora equivocada. ¿Por qué digo esas palabras? Porque el ejército en ese momento estaba en el campo de batalla, enfrentándose a otros pueblos. Y David como rey debería ser el que estaba al frente de su ejército en ese campo de batalla, en esa pelea. Y David decidió enviar a su ejército y quedarse en la terraza de su casa descansando. Estaba en el lugar equivocado y a la hora equivocada. En el momento de la contienda debería estar allá, a la hora de la pelea él debería estar allá, dando ánimo animando al ejército para que siguiera la batalla, guiándolo, dirigiéndolo. Pero estaba en el lugar equivocado, a la hora equivocada. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en el lugar equivocado y a la hora equivocada? Y es una de las cosas que puede llevarnos a tener tentaciones en un momento dado, en esa naturaleza humana con debilidades. Aún por más que nosotros no queramos, podemos desfallecer y caer. Hay un ejemplo de un hombre que pudo vencer esa situación, y es José. José era el... No voy a hablar de la historia de José, pero voy a hablar de uno de los detalles de esa historia. José estaba sirviendo en una casa de uno de los mandamás o de las autoridades del pueblo de los egipcios, y estaba solo en la casa. Y la mujer de Potifar, que era su jefe, su patrón, su amo, estaba sola. Y esa mujer le había echado el ojo a José. Pero José estaba en sus quehaceres como un hijo de Dios, obediente, ocupado en sus quehaceres, haciendo sus actividades. Y esta mujer va a seducirlo y trata de que él se acueste con ella. Pero José dijo: no pecaré ni contra Dios ni contra mi amo. Y salió corriendo y se fue. Ese es un hombre que estaba percibido, estaba con su mente centrada en los designios de Dios y en la voluntad de Dios, él buscando el rostro de Dios y la presencia de Dios. Eso es un hombre que estaba guardando sus pensamientos. Y probablemente estaba en ese lugar equivocado, pero él huyó de ese lugar equivocado. No se quedó acariciando y vislumbrando y viendo lo que se le presentaba, la oportunidad que tenía,
como humano hubiera podido caer fácilmente. En lugar de eso, huyó, corrió. ¿Qué le pasó a David? David en la terraza llega y está mirando todas las cosas. Y entonces el otro punto es, el segundo es, el tiempo de ocio es una puerta abierta para el pecado y los malos pensamientos. No es que no tengamos tiempo de descanso, pero en ese tiempo debemos fijar nuestros ojos en aquel que es nuestro descanso, en Jesús. Hay un dicho que dice que que la mente desocupada es el taller del diablo, y podemos encontrar en Mateo 12 del 43 al 45 lo que dice la palabra de Dios. Mateo 12, 43 al 45. Dice la palabra de Dios: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega y la halla desocupada y barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Es importante que nosotros en esos momentos de ocio no podemos dejar nuestra mente desocupada. Tenemos que tener el pensamiento en Dios, nuestra mente en Dios, en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. No permitamos que esa mente desocupada dé cabida a los pensamientos del mundo. Porque el mundo nos está disparando, nos está enviando mensajes que nosotros, si no lo tenemos la mente ocupada, si no nos hemos puesto, como compartía en días pasados, el yelmo de la salvación, nuestra mente va a dar cabida a los malos pensamientos. Y esos pensamientos, tarde que temprano, se harán realidad. Tenemos que tener nuestros pensamientos guardados, centrados en Cristo. Cuando venga el espíritu inmundo, el Satanás que anda como león rugiente buscando a quien devorar, lanzando sus dardos, nuestra mente esté protegida por el casco de la salvación, por la palabra de Dios y por esa fe que tenemos en Cristo Jesús, que es el que nos guarda y protege. Tenemos que guardar nuestra mente y nuestro corazón. Ahora, ¿qué estamos permitiendo que entre por nuestros sentidos? Sé que es difícil en esos tiempos alejar nuestros sentidos de lo que el mundo está viviendo. Temor, angustia, desenfreno, avaricia y deseos de la carne, deseos de los ojos. ¿Qué estamos permitiendo entrar por nuestros ojos? Es difícil en este tiempo, pero es en este tiempo donde debemos afirmarnos en el Señor. Es en este tiempo donde debemos buscar más de la presencia de Dios y afirmarnos en su palabra. David, este hombre conforme al corazón de Dios, nos deja una enseñanza grande de cómo llegar a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y número 1, tenemos que tener presente estos puntos. ¿Dónde nos encontramos y a qué hora nos encontramos en ese lugar? Segundo, ¿qué estamos permitiendo entrar por nuestros sentidos, por el tacto, por los ojos, por la vista, por el oído? ¿Qué estamos permitiendo entrar por ahí? Y tercero, tenemos que estar apercibidos de qué es lo que estamos también permitiendo entrar a través de los medios de comunicación, de las cosas que el mundo nos está ofreciendo. Resguardémonos en la palabra de Dios. Hay algo importante. ¿Por qué llegó a ser este hombre, David, un hombre conforme al corazón de Dios? Fue un hombre que reconoció su pecado. Fue un hombre que en el momento, cuando fue confrontado por el profeta Natán, él no encubrió su pecado. Dice la palabra de Dios en el Salmo 51, dice la palabra de Dios, vamos a leerlo rápidamente, porque este salmo nos enseña cómo es un hombre conforme al corazón de Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 51. Dice el salmista David, reconociendo, ya descubierto, dice:
piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borras mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Número 1, reconoció que era un hombre débil y que había pecado, que había maldad en su corazón, y él clama a Dios para que le perdone, que tenga piedad de él, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El pecado nos asedia, el pecado está delante de nosotros. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. A veces, como decía Pablo, lo bueno que quiero hacer no hago, sino lo malo que hay en mí es lo que hago. Porque para que sea reconocido justo en tu palabra. O sea, donde tenemos que ser reconocidos justos es en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que es el espejo donde nos debemos mirar. Es la palabra de Dios la que nos confronta y nos enfrenta al pecado. Y teniendo por puro en tu juicio, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad y en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mi rebelión. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué quiere un hombre de Dios? Que nos encontremos rectos delante de Él y que no aparte de nosotros su Santo Espíritu. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Renueva, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Que esta mañana podamos decir, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y dame un espíritu noble que me sustente. ¿Saben? David en el verso 31 habla de todo lo que sucedió por causa del pecado, porque dice que mientras callé mi pecado, mis huesos se envejecían y mi verdor se volvía en sequedades de verano. ¿Cuántas situaciones estamos viviendo en nuestra vida por encubrir nuestro pecado? ¿Cuántas situaciones en nuestras vidas están afectando nuestra salud por no reconocer nuestro pecado? Que hoy sea un día donde podamos venir delante de Dios y decirle, Señor, heme aquí. Soy débil. Necesito que tú me fortalezcas. Renueva un espíritu recto delante de mí, Señor. Señor, perdona mis pecados y hazme un hombre conforme a tu corazón. Gracias, Señor, por este día, por esa palabra. Ayúdanos, Señor, para que esa palabra pueda hacer eco en nuestro corazón, en nuestra mente, para que nos guardemos, Señor, en este mundo donde estamos asediados por el pecado. Y para que podamos guardarnos, Señor, para ti, conforme a tu corazón, Padre amado. Y un día puedas decir, este es mi hijo, un hombre o una mujer conforme a mi corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén